Evangelio del sábado 18 de abril, sábado de la octava de Pascua. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús se apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado 7 demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando la oyeron decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después de esto se apareció en otra forma a 2 discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los 11, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no les habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El relato del Santo Evangelio, hermanos, de este día tiene una particularidad. Es el final del Evangelio de San Marcos. Tiene 16 capítulos. El último capítulo tiene 20 versículos. Pero nosotros hemos escuchado los versículos del 9 al 15. Esos versículos, hermanos, consideran algunos que no los escribió San Marcos, aunque aparezcan en su Evangelio. ¿Por qué? Porque si nosotros leemos los primeros 8 versículos de este capítulo 16, vemos que ahí ya hay una especie de conclusión, aunque no bien terminada. Allí se nos habla de 3 mujeres que fueron al sepulcro: María Magdalena, María la de Santiago y Salomé. Y aquí del verso 9 en adelante habla solo de María Magdalena. Pero además hay un cambio de estilo y de vocabulario. Ustedes, hermanos, bien saben que cada persona tiene una manera particular de hablar, que cada uno de nosotros tenemos expresiones y palabras que con frecuencia utilizamos, y que también hay otras palabras que no usamos o que rarísimamente utilizamos. Bien, los que estudian el texto griego de este Evangelio notan pues que hay una ruptura de estilo y de vocabulario. Pero además hay otros elementos que no sé si nada más los voy a enredar, pero los textos originales de los santos evangelios no existen. Existen copias de las copias de las copias, que proceden de distintos lugares y hasta en distintos idiomas. Y resulta que en algunos manuscritos muy antiguos que tienen el Evangelio de Marcos, no contienen los versículos del 9 al 20. Pero independientemente de todo esto que les estoy diciendo, estos versículos son canónicos. ¿Qué quiere decir eso? Que realmente son palabra de Dios, que realmente están inspirados y que nosotros los debemos así de valorar. Son palabra de Dios. Son palabras del Señor. Bueno, pues en este capítulo 16, de los versos 9 al 15, San Marcos, o quien haya escrito estos versículos, habla de que el primer día de la semana se apareció primero a María Magdalena. Podemos entender entonces, armonizando con las otras explicaciones que dan los otros evangelistas,
que ese domingo, muy temprano, fue María Magdalena, fue Salomé y María la de Santiago al sepulcro. Y allí Cristo les dice, vayan a avisarle a mis hermanos, vayan a avisarle a los discípulos, a los apóstoles lo que ha pasado. Y fue entonces cuando, aunque no le creyeron, fue Pedro y Juan al sepulcro, pero también otra vez María Magdalena fue allá. Ellos, dice el texto sagrado, fueron encontrados por María Magdalena llorando, porque estaban agobiados por la tristeza, verdaderamente tristes. No eran unos llorones, estaban verdaderamente compungidos por lo que había pasado. Después se aparece a otros 2 discípulos que iban camino a una aldea. Ya sabemos, son los discípulos de Emaús. Y también se les aparece a los mismos 11. ¿Por qué 11? Porque Judas, el Iscariote, pues los había abandonado, había traicionado al Señor y había ya muerto para entonces. Cristo resucitado les echa en cara su incredulidad y la dureza de su corazón, porque Cristo siempre los instruyó de manera formal y en aquellas ocasiones los apóstoles pues no le ponían mucha atención porque tenían miedo de tocar el tema, porque de por sí a los humanos no nos gusta que nos hablen de problemas, porque de por sí nos cae mal que nos hablen de que vamos a sufrir. Es como un instinto de conservación muy arraigado que todos tenemos. Mientras nos hablen de cosas hermosas, bonitas, cuando nos digan lo que queremos oír, cuando nos digan lo que queremos que nos digan, pues estamos contentos, pero cuando la situación cambia, cuando se tienen que decir otras realidades, pues entonces no estamos tan dispuestos. Y justamente esto es lo que les pasó a los apóstoles. Cuando Cristo les hablaba de la muerte, del sufrimiento, que irían a Jerusalén donde sería tomado preso, golpeado, enjuiciado, que lo iban a matar, pues no querían oír, les daba miedo, pensaban que ese tema debería quedar mejor en suspenso y si se olvidaba mejor. De hecho, ya sabemos que en una ocasión San Pedro trató de disuadir, trató de convencer a Cristo de que pasara eso. Pues si te van a matar en Jerusalén, pues no, hay que ir, hay que escondernos, no hay que hacer nada que ponga en peligro tu vida. Y como Cristo, hermanos, lo rechazó, incluso llamándolo Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque tú no piensas según Dios, sino según los hombres. Porque la muerte de Cristo tenía un cometido, una razón fundamental. Su muerte era por la salvación del mundo. Y Pedro, pues no entendía en ese momento esta realidad. Cristo, pues entonces les echa en cara su incredulidad y dureza de corazón. Estamos hablando ya de Cristo resucitado. Así que pongamos mucha atención, hermanos, para que también el Señor no nos vaya a echar en cara de manera personal a cada uno de nosotros, o como comunidad, como iglesia, como parroquia, como diócesis, pues que nos eche en cara la incredulidad de la mayoría que parece que creen, pero no creen. Parecen ser mis discípulos, pero a la hora de la hora no lo son. La dureza del corazón, hermanos, entonces es algo que debemos evitar porque es algo que a Dios no le agrada. Y finalmente, nuestro Señor Jesucristo da esta indicación: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Este es el mandato llamado misionero. El mandato misionero lo da Cristo ya resucitado. Lean las conclusiones del Evangelio de San Lucas y de San Mateo. Igual,
Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Este es un mandato, hermanos, absolutamente importante. Recuerden, Cristo resucitado antes de ascender al cielo da a sus apóstoles esta orden hermosa e importantísima. Vayan y prediquen el Evangelio. La Iglesia, en efecto, hermanos, tiene como finalidad predicar el Evangelio. La tarea fundamental de la Iglesia es predicar el Evangelio. La Iglesia existe para evangelizar. ¿Y quién es la Iglesia? La Iglesia la formamos absolutamente todos los bautizados. No solamente la jerarquía eclesial, no solamente los diáconos, los sacerdotes, los obispos y el Papa. El mandato misionero es para todo bautizado, para toda la Iglesia, y por el bautismo hemos quedado incorporados a la Santa Iglesia de Cristo. Por ello, hermanos, predicar el Evangelio de Cristo resucitado, más que contemplarlo como una carga, hay que contemplarlo como un privilegio inmerecido que Cristo nos otorga. Porque mediante la predicación del Evangelio, no solamente hacemos que la gente conozca y ame a Dios, que es razón suficiente, sino que además con eso hacemos que la gente se salve. Por eso, hermanos, les encargo a su propia familia, evangelicen a su familia, háblenle de Dios a su familia, no permitan que haya indiferentes ante Dios en su casa. En este tiempo del coronavirus, en este tiempo de confinamiento doméstico, pues aprovechen la oportunidad para hacer oración, pero juntos. Los padres de familia no nada más les digan a sus hijos, haz oración, reza y duérmete, reza y acuéstate, sino vamos a hacer oración. Y tengo noticia de que muchos así lo hacen, incluso hasta se unen para hacer oración en grupos mediante el internet. Rezan el rosario todos juntos a través de una camarita como esta, de la que me estoy sirviendo, para animarse unos a otros en esta condición actual. Cristo resucitado entonces ordena, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Hermanos, les doy la bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y les acompañe siempre. El Señor te libre, hermano. El Señor libre también a tu familia de esta pandemia del coronavirus y de cualquier otra calamidad, incluidas las espirituales. Feliz y bendecido día. Por favor, reenvíen este video a sus familiares y amigos. Gracias.